En el video de hoy, estudiaremos un tema que se ha transformado en la piedra de ángulo de la Iglesia cristiana moderna. Es el fundamento del cual nacen todas las demás enseñanzas pastorales de la actualidad. Este tema ha sido levantado al nivel de las doctrinas fundamentales para la Iglesia de Cristo. Es tanto así, que si algún creyente cuestiona este punto, conocerá toda la furia de su líder o su pastor. Y recibirá siempre una respuesta como esta. Hermano, arrepiéntase, usted está cuestionando a Dios. A través de la historia cristiana, ha surgido muchas veces la legítima duda sobre si el diezmo es aplicable a la Iglesia de Cristo. Pero cada vez que alguien intenta tal osadía, se encontrará con una avalancha de pastores y predicadores que harán desaparecer toda la duda, con palabras violentas y atemorizantes. Pero sin ningún argumento bíblico sobre si el diezmo corresponde a la Iglesia de Cristo. Por este motivo, hoy hablar del diezmo en la Iglesia es un tema tabú. Se predica, pero no se cuestiona. Se exige, pero no se fundamenta. Se defiende, pero no se argumenta. Mas hoy, con la ayuda de Dios y con el apoyo de la historia, estudiaremos esta legítima y válida pregunta. ¿El diezmo es aplicable para la Iglesia de Cristo? ¿Como cristianos debemos diezmar? Pues veamos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3. 8 al 10. Para llegar a estas respuestas, haremos una línea de tiempo con el origen, legalización, reformas y aplicaciones del diezmo en el Antiguo Pacto. En la segunda parte, veremos qué nos dice el Nuevo Testamento, y veremos qué pasó con el diezmo en los siglos posteriores, hasta nuestros días. Comencemos. Primero. Definición bíblica. Para comenzar, debemos saber que la palabra diezmo, tanto en hebreo, como también en griego, significa la décima parte, o el 10% de algo. Tanto predicadores liberales como conservadores concuerdan en esto. Cabe destacar que la práctica del diezmo proviene de mucho antes de los patriarcas bíblicos. Ellos están muy lejos de ser los creadores, o inspiradores de esta práctica. Se tiene registros históricos del diezmo en Sumeria, los egipcios, en los lidios, también los fenicios, los griegos y los cartagineses. Todas ellas, eran culturas que nada sabían de Dios, o de la ley de Moisés. Segundo. El diezmo antes de la ley. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro, en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 14, 17 al 20. Abraham venía de regreso de una terrible batalla, para liberar a su sobrino Lot. Y en el camino se encontró con este rey, y sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec. Este rey le ofreció pan y vino, y lo bendijo de parte de Dios. Abraham, en agradecimiento a esta bendición, le entregó a cambio el diezmo de todo el botín de guerra. Todo esto fue un gesto de agradecimiento a Dios por la victoria obtenida en la batalla. Esto convirtió a Abraham en el primer diezmador en la Biblia. Pero, cabe destacar que, esta es la primera y última vez que veremos a Abraham diezmando. La siguiente vez que se nos menciona del tema, es unos capítulos más adelante. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña, y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento, y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar, será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Génesis 28, 20 al 22. Jacob venía huyendo de la casa de su padre, después de haber engañado a su hermano con la primogenitura.
En el desierto, tuvo un sueño, donde Dios le promete cuidarlo y traerlo sano y salvo de vuelta a la casa de su padre. Al despertar, comprometió entregar su diezmo a Dios. Siempre y cuando Dios cumpliera lo que le dijo en el sueño. Por lo que este diezmo fue condicionado. La Biblia jamás nos mencionó a quién le entregó el diezmo Jacob. El libro del Génesis nos menciona 2 veces el diezmo. La primera fue por agradecimiento, y la segunda bajo condicionamiento. Ninguno de los dos recibió instrucciones previas de diezmar. Ambos los hicieron voluntariamente, y por motivos diferentes. El diezmo de Abraham y Jacob están fuera de contexto con el hilo conductor del tema. Por lo que jamás se podrán ocupar como regla a seguir por los predicadores del diezmo. Tercero. El diezmo, como ordenanza de Dios para Israel. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados, o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Levítico 27, 30 al 32. Dios mismo ordenó el fondo y la forma del diezmo en la ley. Este debía irremediablemente ser entregado en granos y frutos, o también en animales y ganado doméstico. Nunca se podría entregar el diezmo en dinero. Hoy, muchos predicadores que aseguran que Dios pidió granos y animales, porque en ese tiempo no se conocía el dinero. Pero, al decir esto, se comete una falta gravísima. Ya que dentro de la misma ley, y en el mismo tiempo, Dios pediría dinero a cambio del rescate de alguien. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Éxodo 30, 13 al 15. Pues, es claro que Dios sí usaba dinero en algunas ofrendas. Pero, el diezmo debía ser entregado exclusivamente en granos, en frutos y en animales domésticos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, así lo ordenó y así debe cumplirse. Cualquier predicador que justifique la entrega del diezmo en dinero, está violando el mandamiento de Dios. No hay nada más que decir al respecto. Cuarto. ¿Quiénes debían diezmar, y quiénes estaban exentos? El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados, o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Y añade, en cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Levítico 27, 30 y 32. Claramente, el pago del diezmo estaba dirigido a un sector exclusivo de los habitantes de Israel. Dios demandó el diezmo de los frutos de la tierra. Esto afectaba a los granjeros y agricultores. Y exigió el diezmo de los animales, por lo que afecta a los ganaderos y pastores. Entonces, claramente los comerciantes, los pescadores y artesanos, entre otros oficios, no debían diezmar. Aunque, eso no los eximía de entregar ofrendas y primicias, según lo mandaba la ley. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos, del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano, y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano, y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Deuteronomio 26. 12 al 13. Cada 3 años, este diezmo iba dirigido a los pobres, viudas y extranjeros del país. Entonces, por temas lógicos y éticos, debemos comprender que los pobres no podían, ni debían diezmar. Es más, ellos eran uno de los beneficiarios de los diezmos. Aunque esto tampoco los eximía de entregar ofrendas, como lo mandaba la ley. Que no detallaré por ser otro tema diferente. Resumiendo. Dios le exigía el pago de diezmos a los agricultores, granjeros y pastores. Esto eximía a los demás oficios. Aunque, sí estaban obligados a entregar ofrendas y primicias. Además, vemos que Dios liberaba de diezmo a los pobres, a las viudas, a los extranjeros y los huérfanos.
ya que no podían diezmar, ni era ético que lo hicieran. Aunque, esto no los libraba de dar ofrendas especiales, según su condición económica. Quinto. El diezmo era para los levitas, no para los sacerdotes. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia, y en pago por su servicio en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. Números 18. 20 al 21. Dios fue claro con Aarón. Él, como casta sacerdotal, no podría recibir ni tierras, ni menos, recibir los diezmos. También le dijo, que los levitas, serían los beneficiarios, y herederos de los diezmos de todo Israel. Para entender esto, debemos tener claro, que Dios separó la tribu de Leví en dos clanes. El primer clan, es el de la familia de Aarón. Ellos serían los responsables del culto y ceremonias del templo. Y el segundo clan, corresponde a todas las otras familias de la tribu. Ellos serían responsables de los trabajos extras del servicio a Dios. Los levitas, al tener que hacer el trabajo auxiliar del templo, fueron recompensados con el diezmo de los israelitas. De ahora en adelante, cualquier persona que entregara su diezmo, debía acercarse a un levita. Nunca a un sacerdote. Dios les proveería a ellos de otras maneras. El Señor le ordenó a Moisés, que les dijera a los levitas: cuando reciban de los israelitas los diezmos, que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme, como contribución, el diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten, les será contada como si fuera trigo de la era, o mosto del lagar. Así que reservarán para mí, como su contribución, el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas, y se lo entregarán al sacerdote Aarón. Números 18. 25 al 28. Los sacerdotes, solo recibirían un porcentaje del diezmo. Dios le dijo a Moisés, que los levitas deberían separar el 10% de todo lo que recibieran. Y ese porcentaje se le entregaría a los sacerdotes como contribución. Es importante destacar esto, ya que ese porcentaje, ya no se consideraba como diezmo, sino como contribución. Quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Los sacerdotes se encargaban del culto, y los levitas del trabajo auxiliar. Dios le entregó los diezmos a los levitas, y a los sacerdotes solo un porcentaje llamado contribución. Hoy, los sacerdotes serían los pastores, y los levitas serían los ujieres, porteros y los hermanos del aseo, ¿cierto? Entonces, los diezmos debemos entregárselos a los ujieres, porteros, y los del aseo del templo, y no al pastor, ya que al pastor, solo le corresponde el porcentaje de contribución, que se las entregan los ujieres a él. Así lo mandó Dios en la ley. ¿No les parece que algo anda mal aquí? ¿Quién autorizó a los pastores a recibir ellos el diezmo? Porque Dios, definitivamente no fue. Bueno, continuemos con el tema. Sexto. Otras ordenanzas del diezmo en la ley. La ley de Dios, nos describe 2 diezmos anuales, con diferentes usos. Y además, describe 3 excepciones especiales en la entrega, y uso del mismo. Veamos. Primer diezmo anual. O, diezmo levítico. El siguiente es un estatuto perpetuo, para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia, los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Levítico 18. 23, b, y 24. No hay una instrucción explícita en la Biblia, sobre la fecha del año, en la que se debía entregar este primer diezmo. Pero, en Israel, se realizaban 2 cosechas en el año. La cosecha de otoño, y la de verano. Probablemente, el diezmo levítico, correspondía en la primera cosecha del año. Este diezmo debía ser entregado a los levitas en alguna de las 48 aldeas levíticas que existían en Israel. En Josué capítulo 21. Y también en Números capítulo 35. Nos detallan, cuáles eran esas aldeas, que estaban destinadas a proporcionar almacenaje para el diezmo, y un hogar prestado a los levitas. Segundo diezmo anual. O, diezmo festivo. Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos.
En la presencia del Señor tu Dios, comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero, si el Señor tu Dios te ha bendecido, y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá. Entonces lo venderás, y te presentarás con el dinero, en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras, o más te guste. Ganado, ovejas, vino, u otra bebida fermentada, y allí, en presencia del Señor tu Dios, tú, y tu familia comerán y se regocijarán. Pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Deuteronomio 14, 22 al 27. El segundo diezmo estaba destinado para celebrar a Dios por las cosechas del año. Toda la nación debía viajar a donde se encontrara el tabernáculo. Por lo que este segundo diezmo sería usado para hacer un gran banquete, donde todos los israelitas, y claro, los levitas, comerían hasta saciarse. Esta fiesta se conocería como la fiesta de los tabernáculos, o Pentecostés. Como Dios estaba constantemente moviendo el tabernáculo. Si a una familia cualquiera, ese año le quedaba muy lejos la fiesta. Acarrear granos y animales lo retrasaría a llegar a tiempo. Solo en ese caso. Repito, solo en ese caso. Dios autorizaba a esa familia a vender los granos y animales y llevar el dinero a la fiesta. Pero, ese dinero se debía usar, solo, para comprar alimento en la misma celebración. Primera excepción del diezmo. Cada 3 años, reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año, y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos, y las viudas que viven en tus ciudades, podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Deuteronomio 14, 28 al 29. Cada 3 años. Ese diezmo debía ser almacenado y usado para alimentar a los más pobres, y levitas. Dios tenía real cuidado de las personas más pobres de Israel. Y cada 3 años, les regalaría a ellos el 100% del diezmo recolectado, para su sustento y sobrevivencia. Así nadie, absolutamente nadie que viviera en la tierra de Israel, moriría de hambre jamás. Segunda excepción. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Éxodo 23, 10 al 11. Dios mandó que durante 6 años se trabajara la tierra. Pero el 7º se debía dejar descansar. Se deduce, claramente, que los israelitas estaban exentos de pagar diezmos cada 7 años. Además, los dueños de las cosechas debían permitir que los más pobres comiesen libremente de sus campos ese año. Tercera excepción. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán, ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo, y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Levítico 25, 11 al 12. Cada 50 años se celebraría el año de jubileo. En este año se prohibía sembrar la tierra, ni tampoco almacenar nada. Por lo que claramente, no era año de diezmos tampoco. Las personas que no tenían nada almacenado del año anterior, podrían comer de lo que naturalmente produjera la tierra. En resumen general, el diezmo consistía en granos, frutas y animales. No en dinero. Se entregaba 2 veces al año. El primero, se le entregaba a los levitas en sus aldeas. Estos a su vez, separaban una pequeña parte como contribución para los sacerdotes. El segundo diezmo, era para hacer un gran banquete de festejo a Dios. Cada 3 años el 100% del diezmo recaudado en el país, se guardaba para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y por último, cada 7 años y cada 50, no se podía cosechar, por lo que la nación estaba exenta de pagar sus diezmos. Séptimo. Reformas al diezmo hechas por los reyes de Israel. Reformas del rey David.
Reunió a todos los jefes de Israel, y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38.000 hombres. De estos, 24.000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6.000 eran oficiales y jueces, 4.000 eran porteros, y los otros 4.000 estaban encargados de alabar al Señor, con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos, de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. Primera de Crónicas 23, 2 al 6. Con la llegada de David al trono de Israel, los levitas dejarían de ser solo agricultores, pastores, y auxiliares en el servicio del tabernáculo. Ahora, el arca itinerante, tendría un hogar permanente, el templo de Jerusalén. Es por esto, que David mandó a llamar a todos los sacerdotes y levitas. Pues, el rey, reorganizaría la vida y labores de los levitas en el siguiente orden. 24.000 levitas trabajarían en el servicio del templo. 6.000 levitas servirían como funcionarios del rey. 4.000 levitas serían porteros del nuevo templo. Y 4.000 levitas pertenecerían al coro del templo. De los 24.000 levitas que trabajaban en el templo realizando los trabajos auxiliares, David los dividió en 24 grupos. Como lo relata Primera de Crónicas capítulo 24. Así que, para que durante un año lograran trabajar todos los grupos, deberían servir en el templo 2 semanas cada grupo. El resto del tiempo, veríamos a los levitas en sus aldeas, con sus familias, y cuidando sus animales del diezmo. Reformas del rey Ezequías. Ezequías les asignó turnos a los sacerdotes y levitas, para que cada uno sirviera según su oficio, y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiara en el culto, cantara las alabanzas al Señor, o sirviera en las puertas del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos, y para los holocaustos de los sábados, de luna nueva, y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía, para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Segunda de Crónicas 31, 2 al 4. Después de la muerte de Salomón, vinieron tiempos oscuros para la nación. El reino se dividió, llegaron al trono reyes corruptos e idólatras. Además de varias guerras e invasiones extranjeras. Pero por suerte, el rey Ezequías restauró el servicio del templo a su orden original. Convocó nuevamente a los sacerdotes y levitas, que se encontraban dispersos. Y les pidió reanudar el culto en el templo. El mismo rey contribuyó con animales y bienes para las ofrendas. Además, pidió a Israel retomar la entrega de diezmos, ofrendas y primicias. Ezequías ordenó entonces, que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos, y los dones consagrados. El encargado de administrar todo esto era el levita Conanías, y su hermano Simí le ayudaba. Segunda de Crónicas 31, 11 al 12. El rey Ezequías, además creó el depósito del templo. Que tiempo después, todos conocerían como el alfolí. Este depósito fue creado para almacenar las contribuciones levíticas, ofrendas, y primicias que recibían de parte del pueblo. Antes de Ezequías, no existía tal depósito o alfolí. Octavo. Nehemías. El segundo Moisés. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo, y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos, quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón, acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos, en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas, y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino, y de aceite, a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados, y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, y los cantores, cuando están de servicio. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nehemías 10. 37 al 39. 70 años de exilio.
Fue el precio que debió pagar Israel por su idolatría y desobediencia. Pero, esta vez, Dios inspiraría a un grupo de hombres, para restaurar a Jerusalén. Nehemías, quien comandaría la nación. Esdras, el sacerdote. Junto a los profetas, Ageo, Zacarías, y Malaquías. En el capítulo 8 de Nehemías, vemos que Esdras leyó la ley de Dios ante el pueblo, en el nuevo templo de Jerusalén. El pueblo lloraba mientras los sacerdotes y levitas les explicaban la ley. Cuando terminaron, todo el pueblo juró bajo maldición, que obedecerían la ley de Dios, desde ahora en adelante. Dentro del juramento hecho, el pueblo se comprometió a 1. Entregar las primicias en el templo. 2. Entregar las ofrendas y rescates en el alfolí del templo. 3. A llevar el diezmo a los levitas en sus aldeas, tal como mandaba la ley, y no al templo ni al alfolí. 4. Los levitas se comprometieron a separar el porciento del diezmo y llevarlo al alfolí, o depósito. Todo esto era lo que mandaba la ley de Dios. Pero, el pueblo añadió un extra. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año, con 4 gramos de plata, para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas, y el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva, y de las fiestas solemnes. Las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Nehemías 10, 32 al 33. Nehemías, Esdras, y los profetas, estaban llevando a Jerusalén, a su nueva edad de oro. Se habían restaurado los muros. Se había reconstruido el altar del sacrificio y el templo. Se restauraron los turnos de trabajo establecidos por David. Los levitas comenzaron a recibir nuevamente los diezmos en sus aldeas. Y los sacerdotes ministraban nuevamente y recibían las ofrendas y primicias almacenándolas en el alfolí. Pero, no todo podía ser tan perfecto. También me enteré, de que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas, y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes, y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní, y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Nehemías 13, 10 al 12. Nehemías había retornado a Babilonia por un tiempo. Cuando regresó, se percató que los sacerdotes, comandados por el sacerdote Eliasib, y Tobías, el amonita, siervo de Sanbalat, se habían apoderado del alfolí. Y no le estaban entregando a los levitas las porciones que les correspondían. Por lo que los levitas, abandonaron el servicio en el templo y volvieron a sus campos. Motivo por el cual, Nehemías los expulsó del templo y restituyó el servicio del culto a Dios. Este pasaje será clave para que por fin comprendamos el contexto del pasaje más emblemático, utilizado por los predicadores del diezmo. Malaquías 3, 10. 9. Malaquías. El profeta del diezmo. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 8 al 10. Debemos entender que el profeta Malaquías fue contemporáneo de Nehemías. Él fue protagonista de la nueva edad de oro de Jerusalén. Este profeta, después de vivir el exilio, por fin podía contemplar los muros de Jerusalén de pie nuevamente. Vio el altar, y el templo funcionando, como en los mejores días del rey Salomón. Malaquías experimentó el sueño de cualquier profeta. Pero, Malaquías vio también cómo poco a poco entró la corrupción en la clase sacerdotal de Jerusalén. A manos del sacerdote Eliasib, quien se emparentó con Tobías el amonita, sirviente de Sanbalat. El mensaje central del profeta Malaquías es la corrupción de los sacerdotes de Jerusalén. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y, si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan:
¿En qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos, o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 1, 6 al 8. Pero ustedes, lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada, y que su alimento es despreciable. Y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, o enfermos, que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Malaquías 1, 12 al 13. El mensaje de Dios, en el libro de Malaquías, es una constante reprensión hacia los sacerdotes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los sacerdotes menospreciaron los sacrificios en el altar. Presentaban alimentos despreciables, y sacrificaban animales robados, lisiados, y enfermos en el altar del templo. Y es más, Dios continúa. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Malaquías 2, 7 al 9. Dios estaba enfurecido contra los sacerdotes. Porque aparte de ser insolentes e irrespetuosos al ofrecer sacrificios, ellos, quienes eran los encargados de llevar la palabra al pueblo, quienes eran los encargados de aconsejar y enseñar al pueblo, ellos, los sacerdotes, vivían como descarriados. Hicieron que el pueblo pecara contra Dios. Y corrompieron el pacto que Dios tenía con los levitas. Pero, ¿qué pacto tenía Dios con los levitas? Pues, Dios les había regalado el diezmo. Pero, los sacerdotes usurparon esta herencia. Ahora, esto, se enlaza con lo que relata Nehemías capítulo 13. Donde se nos cuenta que el sacerdote Eliasib, que estaba encargado del alfolí, se apoderó del edificio y se lo dio a Tobías, quien ni siquiera era sacerdote. Y era un extranjero amonita. Para que viviera allí. Además, Nehemías nos dice que se apoderaron de los diezmos y ofrendas del templo. Y no se los estaban entregando a los levitas, porteros y coristas. Por lo que los levitas se vieron en la obligación de abandonar su trabajo en el templo. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban robando los diezmos, según Malaquías? Sí, ellos, los sacerdotes del templo. Todo el libro de Malaquías es una reprensión tras otra, en contra de los sacerdotes de Jerusalén. Desde el capítulo 1 hasta el 4. Se les reprende a ellos. Notemos que constantemente Dios usa la palabra. Ustedes dicen. Cuando habla de los sacerdotes. El capítulo 3. No es una excepción. En este diálogo entre Dios y los sacerdotes. Vemos la palabra. Ustedes preguntan. ¿En qué te hemos robado? ¿A quienes se refería Malaquías con el ustedes dicen? Seamos sinceros, hermanos. Si todo el libro habla de los sacerdotes, ¿en qué segundo Dios dejó de hablar con los sacerdotes, para dirigirse al pueblo? Es claro, que en el mensaje central de Malaquías, jamás se mencionó al pueblo de Israel. Además, si Dios le estuviera reclamando el diezmo al pueblo, se estaría contradiciendo a sí mismo. Porque en ninguna parte de la ley, ni del Antiguo Testamento, se autorizó al pueblo a llevar el diezmo al alfolí. Esa labor le correspondía a los levitas. Ahora, los predicadores del diezmo dirán: un momento. Pero si Dios culpa a la nación de robar los diezmos. Pero, vamos al origen. La palabra utilizada en Malaquías por nación es Goy, o Goyim. El diccionario Strong, número 1471. Significa nación extranjera. En referencia a los gentiles. A los que no eran judíos. Este término es utilizado hasta hoy, para designar a los que no son israelitas.
Literalmente este pasaje dice, ustedes los Goyim, o ustedes los gentiles, me habéis robado. Pero, ¿había gentiles en el sacerdocio de Jerusalén? ¿Se acuerdan de un tal, Tobías el amonita? Sirviente de Sanbalat. Pues, ahí está la respuesta. Además Nehemías en el capítulo 13, se dio cuenta de un grave error que había cometido. Aquel día se leyó ante el pueblo, el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas, y moabitas, no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán, para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel, a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Nehemías 13. 1 al 3. No todo puede salir bien siempre. Nehemías, no había hecho el filtro que Dios exigía en la ley. Motivo por el cual, para el momento en que Malaquías profetizó esto, efectivamente había gentiles, o goyim, en el sacerdocio de Jerusalén. Ahora, si miramos Malaquías 3, verso 10. Bajo el contexto histórico, nos daremos cuenta que Dios, jamás le reclamó los diezmos al pueblo. Ya que fueron los sacerdotes los que robaron los diezmos, que por ley, y pacto de Dios, le pertenecían solo a los levitas. Además cuando habla de la nación, se refiere a los goyim. A los sacerdotes amonitas y moabitas que estaban ministrando en el templo de Jerusalén. Conclusión. El diezmo en el Antiguo Testamento, es muy diferente a como lo conocemos hoy. De hecho, antes de la ley, se parecía mucho menos. Abraham, diezmó por agradecimiento, a un rey sacerdote. Jacob, condicionó la entrega de su diezmo, al cumplimiento de la promesa de Dios. Pero en la ley de Moisés, Dios sentó los fundamentos del diezmo que regiría a la nación de Israel por los siglos venideros. 1. Como primer fundamento, el diezmo sería entregado en granos, frutas o animales. Nunca en dinero. 2. Al ser en productos agrícolas y ganaderos solo afectaba a granjeros, agricultores, pastores y ganaderos. Exentos de diezmo quedaban todos los demás oficios. Aunque las primicias y ofrendas eran obligatorias a todos. 3. Dios les regaló el derecho y uso del diezmo solo a los levitas. En agradecimiento por los trabajos auxiliares que ellos hacían en el tabernáculo. Los sacerdotes no tenían derecho a este regalo. 4. Los levitas, del 100% de los diezmos que recibieran, solo debían separar el 10% y entregarlo a los sacerdotes como contribución, y esta no era diezmo. 5. Se debía diezmar 2 veces en el año. Un diezmo por cada cosecha. Cada 3 años, el diezmo era exclusivamente para los más pobres. Cada 7 años, y cada 50. La nación entera estaba exenta de diezmar, ya que debían dejar descansar la tierra. 6. El rey David ordenó el trabajo levítico y sacerdotal. Por lo que a cada grupo le tocaba ministrar solo 2 semanas en el año. El resto del año, debían cuidar a sus familias y las tierras que se les prestaban. 7. El rey Ezequías, creó el alfolí. Por lo que este concepto no estaba originalmente en la ley. Fue solo para administrar mejor las ofrendas que recibían los sacerdotes en el templo. Como concepto fundamental. Los sacerdotes eran los que ministraban el sacrificio y enseñaban la ley. Y los levitas eran los que hacían el trabajo complementario del templo. Si lo traemos a nuestros días. Los sacerdotes, son los pastores. Y los levitas, son los porteros, los cantantes, los ujieres, incluso los que hacen el aseo en el templo. Pero, hoy los pastores, nos exigen, entregarles los diezmos a ellos, todos los meses, y en dinero. Y si no lo hacemos, estaremos, malditos con maldición. Ellos, están en su derecho de vivir de la obra de Dios. Y como no se le puede poner bozal al buey que trilla. Ni se le ocurra, dejar sin dinero gratis, al ungido. Al intachable. Y al intocable pastor. Porque los juicios de Dios le caerán encima y se irá al infierno. Hermanos. Por favor, no seamos ignorantes. Si vamos a practicar la ley de Moisés, que sea completa, o si no, no. Los pastores no tienen ningún derecho bíblico, para cobrar ellos los diezmos. Ellos son sacerdotes, y no levitas.
Si usted quisiera diezmar, pues deberá entregar su diezmo a los porteros, a los coristas, a los ujieres, incluso a esa hermanita que cada semana limpia la iglesia. Porque ellos son los levitas de hoy. A ellos les heredó el diezmo Dios. Y no al pastor. Hermano, así lo mandó Dios, así se estipuló en la ley de Moisés. Además, ¿quién les dijo que el diezmo se entrega todos los meses, y además en dinero en efectivo? Pero Atalaya, mi pastor, dijo que hoy se diezma dinero, porque en esos tiempos no se conocía. Y por eso se daban animales. Hermano, lea el Éxodo capítulo 30. En la ley de Moisés, sí se usaba dinero para algunas ofrendas. Pero, resulta que como Dios es soberano, a él se le ocurrió, y se le antojó, pedir diezmos en semillas, frutas, y animales. ¿Quién le podrá decir lo contrario? Ahora le pregunto yo a usted. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Su pastor, o Dios, que es el autor de la ley? Y no olvidemos, que la ley decía, que solo algunos debían diezmar. Solo los que trabajaban la tierra y criaban animales. Los demás oficios estaban exentos. Y hermano, si su ficha de protección social dice que es pobre, pues, alégrese, ya que los pobres no deben diezmar. Y cada 3 años, todo el diezmo que recolecte su pastor le pertenece a usted. Y por último, el caballito de batalla de todos los predicadores que defienden el diezmo, tal y como lo conocemos hoy. Malaquías 3:10. Ya analizamos que Malaquías centró el mensaje de su libro en la horrible corrupción de los sacerdotes de Israel. Y estudiamos que, cuando Dios habla de que le estaban robando los diezmos, era en ese mismo contexto. Pues los sacerdotes le robaron los diezmos a los levitas. Y se apropiaron del alfolí. Vimos que esa maldición nunca fue para el pueblo común. Ya que había sacerdotes extranjeros robando al templo, y a los levitas. Así que hermano, usted tranquilícese. La próxima vez que su pastor lo amenace con Malaquías 3:10, póngale un espejo frente a su cara. Pues, él, siendo sacerdote, se adueñó del alfolí del templo, y se robó los diezmos de los levitas. Porque él, siendo sacerdote, jamás entregaría su diezmo a un pobre. Tal como lo manda la ley de Moisés. Porque él, siendo sacerdote, obliga a los pobres a diezmar todos los meses. Sabiendo que en la ley, esto estaba prohibido. Así, podría seguir mucho rato más. Pero sería innecesario. Si hoy, ponemos bajo análisis el diezmo que conocemos, y lo comparamos con la ley de Moisés, nos llevaremos una horrenda sorpresa. Pues, los pastores, están violando de forma descarada, la ley de Dios. Ya que se están robando los diezmos de los levitas. Aún ni siquiera llegamos al Nuevo Testamento. Y ya nos dimos cuenta, que hemos sido estafados descaradamente por los pastores. Porque están violando absolutamente toda la ordenanza bíblica del diezmo. Igual que en los días de Malaquías, cuando el sacerdote Eliasib, junto con Tobías, se robaron los diezmos del alfolí. Y dejaron a los levitas sin sus diezmos. Hermanos, cuán necesario es que leamos la Biblia. Cuán necesario es que estudiemos. Ya basta. Los pastores se han reído de nosotros, nos someten y nos explotan. Porque saben que somos ovejitas ignorantes. Que si ellos nos dicen que nos paremos de cabeza, lo hacemos. Volvamos a los días de los hermanos de Berea. Investiguemos. Estudiemos. Analicemos todo lo que nos dicen los predicadores. Eso no es pecado. Jesús felicita y halaga a los que hacen esto. Lea Apocalipsis 2, verso 2. En la segunda parte, veremos qué sucedió con el diezmo en el Nuevo Testamento. Y responderemos la pregunta principal. ¿Como cristianos, debemos diezmar? Dios les bendiga. Quiero agradecer que hayas llegado a esta parte del video. Y aprovechando que aún estás aquí, creo que es buen momento para recordarte algo. Dios te ama de una manera que no imaginas. ¿Sabías que Él entregó a su propio Hijo, por amor a tu vida? Mira lo que dice la Biblia. Dios mostró cuánto nos amó al enviar a su único Hijo al mundo. Para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
Primero de Juan 4:10. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:7-8. Ved lo que te digo, Dios te ama de tal manera que entregó la vida de su Hijo, solamente por amor a ti. Él quiere ser tu Salvador y tu amigo. Lleva mucho tiempo esperándote con sus brazos abiertos. Basta solamente con que cierres tus ojos y converses con Él sinceramente, dile que crees en Él y que deseas recibir su salvación. Si lo haces de corazón, no dudes que Él te responderá y no te fallará. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos 10:9-11. Si has decidido tomar esta decisión, la más importante de tu vida, me alegraría mucho saber de ti. Y si así lo hiciste, te doy la más amorosa bienvenida a la gran familia de Dios. Ahora puedes leer la Biblia y orar cada día para que conozcas más de Jesús y los planes que tiene para ti. Hasta la próxima.